Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta maceta colgante. La maceta tiene 7 centímetros del diámetro, 6 centímetros de la altura en la parte más baja y 9 centímetros de la altura en la parte más alta. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a necesitar un poco de alambre para ponerlo dentro de la última vuelta y también un poquito de cartón rígido para recortar un círculo del tamaño de la base y después colocarlo dentro de la maceta. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Vuelta número 2, vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador. Antes de sacarlo para marcar el punto que tenemos en el ganchillo, marcamos bien el punto. Y ahora cambiamos el marcador. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. 7 aumentos. Y 8 aumentos. En la vuelta número 2 hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Volvemos a cambiar el marcador y en la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. El motivo repetimos 8 veces. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y la última repetición, un punto y un aumento. Terminamos la vuelta en el punto anterior al marcador. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 24 puntos bajos. Cambiamos el marcador. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos,
un aumento. Repetimos, 2 puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos y un aumento. Tres puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6 es la última vuelta con los aumentos para formar la base. El motivo que corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Pero aquí la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos y para que la pieza quede más redondeada. Entonces cambiamos el marcador y vuelta número 6 empezamos con 2 puntos bajos y un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Así que ahora tejemos el motivo completo, 4 puntos bajos, un aumento, tenemos una repetición del motivo completo, repetimos, 4 puntos, un aumento, tenemos 2 repeticiones, cuatro puntos, un aumento, 3 repeticiones, cuatro puntos, un aumento, 4 repeticiones, cuatro puntos, un aumento, 5 repeticiones, cuatro puntos, un aumento, 6 repeticiones, cuatro puntos, un aumento, tenemos 7 repeticiones del motivo completo y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En esta vuelta hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. Vamos a tejer 4 vueltas sin aumentar, pero la primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Primero tejemos un punto deslizado, ahora subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos un punto bajo en cada punto bajo, deberíamos tejer 48 puntos bajos en la parte posterior de la vuelta. Tejemos esta vuelta de esta manera, cogiendo solamente la parte posterior de la vuelta y después tejemos otras 3 vueltas más de 48 puntos bajos, pero ya trabajamos igual que en la base. Tejemos el punto entero.
y nos veremos en la vuelta número 11. Vuelta número 11. En esta vuelta vamos a aumentar un punto, cambiamos el marcador y en el primer punto tejemos primero un punto bajo, un punto de cadeneta y un punto bajo en el mismo punto. Y terminamos la vuelta tejiendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 47 puntos bajos. Terminamos la vuelta igual que antes, en el punto anterior al marcador. Y 47 puntos. Hemos aumentado un punto, ahora deberíamos tener 49 puntos bajos. Tenemos 2 puntos en el mismo punto, más 47 que acabamos de tejer, en total 49 puntos, más una cadeneta. Y ahora, vuelta número 12, empezamos con un punto bajo. Ahora, en el punto donde tenemos la cadeneta, entre los dos puntos que hemos hecho en la vuelta anterior, aquí justo donde la cadeneta, vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior. Un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio. Y ahora por el otro lado, hasta terminar la vuelta, deberíamos tejer 48 puntos. El primer punto tejemos en el primer punto bajo que tenemos sin tejer. Uno, dos. Vuelta número 13, vamos a empezar con 2 puntos bajos por separado. Ahora llegamos a la cadeneta, aquí tejemos un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio. Y ahora por el otro lado tenemos que tejer 49 puntos bajos. El primer punto bajo empezamos justo después del punto bajo, la cadeneta y punto bajo. Terminamos la vuelta en el punto anterior al marcador. Al terminar la vuelta número 13 deberíamos tener 53 puntos bajos y una cadeneta. Vuelta número 14, empezamos con 3 puntos bajos por separado. Llegamos a la cadeneta, aquí tejemos un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo. Un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo. Y por el otro lado, en esta vuelta deberíamos tejer 50 puntos. En esta vuelta también aumentamos 2 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 55 puntos bajos y una cadeneta. Vuelta número 15, empezamos con 4 puntos bajos.
Llegamos a la cadeneta, aquí tejemos un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio. Y ahora por el otro lado deberíamos tejer 51 puntos hasta terminar la vuelta. En esta vuelta aumentamos también 2 puntos, al terminarla deberíamos tener 57 puntos más una cadeneta. Vuelta número 16, vamos a empezar con 5 puntos bajos. Llegamos a la cadeneta, aquí tejemos un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo. Un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo en el mismo sitio. Y ahora por el otro lado deberíamos tejer 52 puntos hasta terminar la vuelta. Aumentamos 2 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 59 puntos más una cadeneta. Vuelta número 17, empezamos con 6 puntos bajos. Llegamos a la cadeneta, aquí hacemos un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado tejemos 53 puntos bajos hasta terminar la vuelta. Aumentamos 2 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 61 puntos bajos y una cadeneta. Y ahora vuelta número 18, vamos a empezar con 7 puntos bajos. Llegamos a la cadeneta, aquí hacemos lo mismo que en las vueltas anteriores. Tejemos un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado deberíamos tejer 54 puntos bajos. En esta vuelta también vamos a aumentar 2 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 63 puntos bajos y una cadeneta. Así que por este lado tejemos 54 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una vuelta más y en esta vuelta vamos a colocar un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más que el contorno de la pieza. Entonces colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo junto con la vuelta. Primero vamos a tejer un punto deslizado. Podemos retirar el marcador o lo podemos colocar en el ganchillo. Y vamos a hacer una cadeneta. La cadeneta hacemos por encima del alambre. Una cadeneta, un punto deslizado por debajo del alambre, una cadeneta por encima del alambre, un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta,
Así continuamos durante toda la vuelta. Un punto deslizado por debajo del alambre, una cadeneta por encima del alambre. Aquí llegamos a la cadeneta. Vamos a tejer primero un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado en el mismo punto, una cadeneta. Ahora aquí, como hemos llegado justo al pico, vamos a doblar el alambre, dejamos un poquito para que sobresalga y lo doblamos hacia el otro lado. Y continuamos. Un punto deslizado, una cadeneta. Continuamos de esta manera hasta llegar al otro lado. Aquí, cuando los dos alambres se junten, escondemos los dos extremos dentro de la vuelta. Tejemos el último punto, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y pasamos el hilo primero por el punto donde tenemos el marcador y ahora lo escondemos. Ahora colocamos bien el alambre. Y ahora, por último, recortamos un círculo del tamaño de la base en un cartón rígido. Lo ponemos abajo de la maceta para que guarde la forma. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.